Esta es Monsanto, una multinacional conocida como la empresa dueña del suministro de alimentos del mundo. Al igual que la mayoría de las personas, antes de hacer este video, nunca había escuchado su nombre. Sus clientes son agricultores, una parte mínima de la población, pero sus productos afectan a los miles de millones de personas que necesitan alimentarse todos los días en el planeta. Es el tipo de empresa que, incluso sin conocerla, puede estar en tu propio plato de comida. Desde su nacimiento, en el siglo pasado, hasta ahora, la historia de Monsanto está llena de controversias. Para muchos, tiene el título de una de las empresas más perversas del mundo. Por curioso me metí de lleno en este tema. Estoy aquí para explicar por qué es tan odiada y vista como Satanás en forma de empresa. ¿Prisión? Es 1901 en San Luis, Estados Unidos. John Quinney no terminó la preparatoria y ya pasa de los 40 años. Con $5,000 abrió su empresa. Y, sin un mejor nombre, mira a su esposa, Olga Méndez Monsanto, y piensa, ¿por qué no? John funda su empresa usando el apellido de su esposa. 35 años antes de que eso sucediera, su tocayo, John Pemberton, inventó lo que llegaría a ser el refresco más famoso del mundo, a principios del siglo XXI-XX. La compañía Coca-Cola necesitaba cafeína y un edulcorante artificial para su refresco, así que fabricaron sacarina, un edulcorante entre 300 y 500 veces más dulce que el azúcar. Monsanto consigue su primer gran cliente. Además de Coca-Cola, otras dos cosas fuera de control hicieron que la empresa estadounidense se impulsara. Sin la Primera y Segunda Guerra Mundial, probablemente Monsanto no existiría hoy. Los acuerdos de libre comercio, que fueron bloqueados por causa de las guerras, permitieron que la naciente industria química de Estados Unidos se desarrollara alejada de la brutal competencia europea. Las alemanas BASF y Bayer estaban lo suficientemente lejos como para que Monsanto entrara en el océano azul de la industria química de su país. Aún más con una ayudita del gobierno estadounidense, que empezó a inyectar una buena cantidad de dinero en ese sector. 19 de marzo de 1933, John Quinney muere, pero deja el legado de su empresa. Aunque no entendía casi nada de química, logró poner a Monsanto en el top 10 de las industrias químicas de Estados Unidos. El hecho es que, poco antes del cambio al siglo XX, su empresa ya no era una industria química, industria. El modelo de negocio de la empresa cambió por completo. Monsanto se convirtió en el principal proveedor mundial de alimentos, y es en ese intervalo de tiempo que algunas perversidades empezaron a surgir. Monsanto fue fundada y se desarrolló como una industria química en sus inicios. Sus principales productos fueron fibras sintéticas usadas para ropa y caucho para la suela de zapatos. Varios productos fueron siendo añadidos al portafolio de la empresa. Prisión, principalmente después de los años 40 y 50, los más conocidos eran el ácido sulfúrico y los bifenilos policlorados. Los PCBs, ampliamente usados en la industria electroelectrónica, también se emplearon como aditivo en plastificantes, pinturas y pesticidas. Era un producto increíble hasta que descubrieron lo tóxico que era. Además de la contaminación ambiental en seres humanos, los síntomas de la intoxicación con PCBs son varios. Van desde la destrucción de la piel hasta el cáncer. Mujeres con PCBs en sus cuerpos dan a luz a niños con grave retraso mental. Lo más extraño de esto es que Monsanto sabía de todos estos daños que los PCBs podían causar. Monsanto sabía sobre los bifenilos policlorados. Una organización para la protección del medio ambiente en Washington, Distrito de Columbia, publicó en Internet archivos internos confidenciales de Monsanto. 1937. La exposición al bifenilos policlorados provoca efectos sistémicos tóxicos y erupciones cutáneas tipo acné. Un documento interno de Monsanto de 1969 revela que discutían qué hacer con los PCBs. Monsanto decía que tenía dos opciones, o salir de ese negocio o vender lo máximo posible y no hacer nada. Sí, es el documento, míralo. Esto es de 69. Este es como un documento confidencial. ¿Y qué? Para quienes solo escuchan, son notas manuscritas y el tema crece. Y ahora hay un par de opciones. Mira eso. Podemos salirnos del negocio, lo cual nos suena muy bien, o podemos cotizar. Venderlos al máximo mientras se pueda y no hacer otra cosa. El máximo de producción de PCBs fue en 1970.
Se calcula que la producción mundial acumulada desde 1920 hasta su prohibición en 1979 en Estados Unidos fue de 1.2 millones de toneladas. De esa cantidad, 40 terminó en el medio ambiente. Varias personas murieron y otras quedaron con secuelas para el resto de sus vidas. ¿Estos son los medicamentos? Sí, y hay más aquí. ¿Cuál es tu nivel de bifenilos policlorados? 63,8 en la sangre. Solo pido que me dejen morir en paz, y ellos pagarán por lo que nos hicieron. Si existen legados dejados por la guerra de Vietnam, el agente naranja sin duda es uno de ellos. El agente naranja es un herbicida muy potente, capaz de destruir las hojas de las plantas. Durante 10 años, fue utilizado a gran escala por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para deshojar las densas selvas de Vietnam. La intención era abrir la vegetación para exponer a las tropas norvietnamitas que se refugiaban allí. Estas son algunas fotos de los depósitos de agente naranja, una pequeña parte de los, siendo conservador, 20 millones de litros que fueron rociados en el país. Todo ese inmenso volumen de agente naranja fue comprado por el gobierno estadounidense a varias empresas, pero principalmente a Dow y a Monsanto. Pero, entre las dos, Monsanto fue la que más produjo y la que tenía el agente naranja más fuerte. El legado del uso de esa arma química permanece hasta el día de hoy. El pueblo vietnamita fue el que sufrió las peores consecuencias, pero incluso militares estadounidenses también tuvieron graves problemas de salud en Estados Unidos. Durante años, los veteranos lucharon en la justicia para conseguir algún tipo de indemnización. Hasta cierto momento, las enfermedades relacionadas con el agente naranja eran consideradas solo propaganda comunista de Vietnam. Más de 1.300 veteranos de Vietnam reclamaron por contaminación con agente naranja, pero ninguna fue aceptada. Queremos una investigación de la Administración de Veteranos. Queremos que el pueblo estadounidense nos escuche. Los veteranos de Vietnam. Durante años hemos estado pidiendo atención, pidiendo ayuda. Señores, no podemos esperar 20, 30, 40 años. La falta de consenso científico era uno de los principales argumentos del gobierno estadounidense para no asumir la responsabilidad. No queremos decir que no exista un efecto del agente naranja, pero en este momento no parece que veamos nada que confirme que hay algo ahí específicamente. Al final de cuentas, 2,4 millones de veteranos que presentaron una demanda colectiva llegaron a un acuerdo extrajudicial con los fabricantes del agente naranja, pero aún así seguían mostrándose reacias, al menos públicamente, sobre la seguridad del producto. El agente naranja era un producto seguro cuando se usó en la guerra de Vietnam, y es un producto seguro hoy en día. La historia cambió después de que más de 20.000 documentos confidenciales de empresas químicas y agencias reguladoras fueran filtrados y se conocieran como los Poison Papers. Entre artículos, informes, cartas y estudios internos, es posible confirmar que las empresas sabían muy bien cuán tóxico era el agente naranja. O, mejor dicho, la dioxina y sus otros componentes, como el 245T. El agente naranja de Monsanto, 245T, uno de los ingredientes activos del agente naranja, contenía un compuesto tóxico llamado dioxina. En 1965 hay una carta interna de Dow a Monsanto Dow diciéndole a Monsieur, este es el compuesto más tóxico que hemos visto. Veteranos y ciudadanos de Vietnam estarían expuestos. Monsanto fue acusada de falsificar estudios sobre la capacidad cancerígena de las dioxinas en 1985. El director médico de Monsanto admitió bajo juramento que los estudios fueron manipulados y que él estaba al tanto. 27 casos de cáncer de trabajadores expuestos a dioxinas fueron excluidos de un estudio científico. La historia comenzó en Nitro, una fábrica de Monsanto que producía un poderoso herbicida llamado 245T en 1949. Una explosión en la fábrica provocó efectos secundarios inesperados. 228 trabajadores contrajeron cloracné, una enfermedad desfigurante causada por la dioxina, subproducto tóxico del 245T.
El gobierno estadounidense nunca quiso asumir la responsabilidad por las consecuencias de la gente naranja en Vietnam, mucho menos Monsanto, su principal proveedor. Vietnam dice que 400,000 personas fueron asesinadas o mutiladas por la exposición a herbicidas como el agente naranja. Afirman que 500,000 de niños nacieron con graves discapacidades físicas y mentales, y que todavía cerca de 2 millones de personas sufren de cáncer u otras enfermedades causadas por el agente naranja. Casi todos los procesos iniciados por los vietnamitas fueron archivados. Hay varios documentales en internet que muestran la difícil situación de estas víctimas. Los fetos en desarrollo son especialmente los más sensibles a la toxicidad de la dioxina. Cuando vamos estudiando la historia de Monsanto, surge una gran pregunta: ¿por qué una industria química se convirtió en una empresa del sector agrícola? La respuesta está en parte. En los años 70 y 80, en 1973 y 79, el mundo tuvo lo que se conoció como el choque del petróleo. Buenas noches. La guerra en Medio Oriente produjo acontecimientos en todo el mundo. Hoy, los países productores de petróleo del mundo árabe decidieron usar su petróleo como un arma política. Reducirán la producción de petróleo en 5 por mes hasta que los israelíes se retiren de los territorios ocupados. Si los países árabes cumplen esa promesa, reducirían su producción en casi 50 en un año. Con la escasez en la oferta, los precios subieron hasta 400. Fue una crisis energética global que llevó a países y empresas como Monsanto a tomar conciencia. En esa época tenía 80 de su línea de productos que dependían de derivados del petróleo y gas natural. Para reducir el riesgo de depender de una materia prima muy volátil, tomaron una decisión difícil. La entrada en el sector de biotecnología era arriesgada, pero terminó generando muchos miles de millones de dólares. Y si hay algo que genera mucho dinero para una empresa, es crear un producto con un fuerte carácter propietario, o mejor dicho, crear un producto con protección de patentes. La ley de patentes se creó en 1624 como estatuto de los monopolios. Las empresas con productos patentados suelen concentrar el mercado. No es casualidad que los grandes inversionistas adoren poner su dinero en sectores donde cierta empresa tiene una gran participación, en otras palabras, un casi monopolio. Warren Buffett, el mayor inversionista del mundo, opina eso sobre Google, que posee el 91% del mercado. Es un negocio extraordinario, Ed, y tiene algunos aspectos de un monopolio natural. Entonces, un nuevo producto fue de vital importancia para el renacimiento de Monsanto, el glifosato. En los 60, ellos vendían detergente con fosfato. Tuvieron que detener la producción al descubrirse que el producto contaminaba ríos, lagos y otros cuerpos de agua. A pesar de que fue descubierto en 1950, fue en 1969 cuando un químico de Monsanto descubrió la propiedad herbicida del glifosato, que se convertiría en el principal componente del agroquímico vendido en el mundo, el Roundup. Monsanto patentó y lanzó el Roundup en 1974, que rápidamente se convirtió en un éxito en el mercado debido a su poderosa eficiencia contra las malas hierbas. Este es Roundup, el primer herbicida biodegradable. Destruye las malas hierbas desde la raíz, pero deja el suelo y el hueso de Rex libres de contaminación. Roundup, el asesino de malas hierbas. Las controversias con este nuevo producto ya empiezan con los comerciales. Monsanto fue culpada de usar propaganda engañosa con el término biodegradable. Deja el suelo limpio y respeta el medio ambiente. Según una especialista, una prueba realizada por la propia Monsanto demostró que solo 2% del producto había sido asimilado después de 28 días. La publicidad engañosa, aunque es algo malo, está lejos de ser algo exclusivo de Monsanto. Casi todos los días nos encontramos con un nuevo comercial con promesas falsas. Pero tranquilo, que las peores cosas están reservadas para el final. Pero dos factores también fueron clave en la revolución del modelo de negocio de Monsanto. Primero, crear cultivos que fueran resistentes al glifosato del Roundup. Así, sería posible rociar el herbicida mientras el maíz o la soya, por ejemplo, aún estaban creciendo.
De esa manera, solo matarías las malezas y dejarías tu cultivo intacto. Lograron esto modificando el gen de las semillas, insertando en el ácido desoxirribonucleico una bacteria resistente al glifosato. Estas semillas, tolerantes al glifosato, fueron patentadas por Monsanto como Roundup Ready. La segunda forma en que Monsanto hizo la transición definitiva a una empresa de biotecnología fue creando otro tipo de semilla transgénica, Cell, pero esta vez resistente a insectos, es la introducción de un gen con una bacteria que produce una proteína tóxica que se convierte en un pesticida natural, Speed. Así, cuando una oruga se alimenta de cualquier parte del cultivo, muere. Estas semillas se conocen como semillas Bacillus thuringiensis. Estas dos nuevas tecnologías de ingeniería genética de Monsanto fueron extremadamente exitosas. Ahora imagina que la misma empresa vende la semilla y el agroquímico. En septiembre de 1997, Monsanto ya se había separado completamente de sus negocios de productos químicos en una nueva empresa subsidiaria llamada Solutia. Su pasado oscuro en el sector químico fue delegado a otro nombre. Ya no se comportaba como una industria química, sino como una empresa del agronegocio. En ese tiempo, su director general llamó a la empresa la Microsoft. En la agricultura, la gran promesa era un futuro en el que la agricultura usaría pocos agroquímicos y habría un aumento en la productividad para acabar con el hambre. En el mundo, los agricultores se maravillaron con la novedad. Nueva oportunidad para reducir costos y aumentar rentabilidad. Labor. En Estados Unidos, el nivel de adopción de semillas genéticamente modificadas pasó de 20 en 1996 a más de 80 en 2020. En nuestro país no fue diferente. En ese entonces, la nueva soya transgénica de Monsanto era vista como la consentida por los grandes productores en Brasil. Para nosotros, que ya conocíamos la soya, el herbicida, nuestras deficiencias y el potencial del herbicida, al saber la noticia, contactamos a la empresa para preguntar cuándo traerían esa tecnología a Brasil. Monsanto pidió la aprobación de la soya Roundup Ready en Brasil en 1998, pero la obtuvo hasta 2003 debido a preocupaciones sobre la seguridad de los alimentos genéticamente modificados. Hasta hoy hay un gran debate sobre esto. Existen argumentos que confirman la seguridad y existen argumentos que hablan sobre los riesgos. No quiero profundizar en eso. El punto es que en 20 años casi todo la soya, el maíz y el algodón producidos en Brasil. Estados Unidos, líder actual en exportación mundial de alimentos, pasó a los transgénicos. En esas 2 décadas, Monsanto, así como cualquier empresa que busca conquistar participación de mercado más rápido, salió comprando varias otras empresas de semillas. Sin embargo, las mentiras oscuras no quedaron ocultas por mucho tiempo. La primera gran mentira es que no. El uso de herbicidas e insumos petroquímicos en la agricultura no disminuyó la idea de hacer más con menos. No era más que una farsa. La semilla Bacillus thuringiensis resistente a plagas, de hecho redujo el uso de insecticidas, pero no fue lo que pasó con el glifosato de Roundup. Esto es lo que pasó con la tecnología Roundup Ready. Así estábamos, esto es en el 92. Así que recuerden, dije que el Roundup se creó en los 70s, pero realmente no se usaba tanto, ¿saben? Pero miren el Medio Oeste. O sea, pasa de casi nada, casi muy poco, a enjambres y enjambres. Y eso es porque ahora han creado cultivos que son resistentes al glifosato, así que puedes rociarlo tanto como necesites para matar las malezas. Este es un gráfico que muestra la evolución de la resistencia de las malezas contra el glifosato. De 1996 a 2020 aumentó de 15 a 18 veces. Algo que, en la década de los 90, Monsanto decía que no iba a suceder, como vemos en este otro gráfico. Al principio de la adopción de la tecnología Roundup Ready, muchos otros herbicidas dejaron de usarse. La línea punteada indica el uso de otros herbicidas. En el cultivo de 4.000 metros cuadrados de soya, la línea continua muestra la cantidad de uso de glifosato para la misma área. En 1996, cuando los cultivos de soya transgénica Roundup Ready empezaron a ser cultivados, hubo una reducción significativa en el uso de otros herbicidas, muchos de ellos muy tóxicos para el medio ambiente y la salud humana. Observa que desde 2006 la línea punteada subió otra vez. El aumento de la resistencia de las malezas obligó a volver a utilizar otros herbicidas. Ese tipo pasó 10 años escribiendo su libro, llamado Seed Money.
La conclusión a la que llegó durante una década de estudios es que el futuro de nuestra comida se parece mucho a la comida de nuestro pasado. Esto es lo que es dramático. Esto es de nuevo todos los demás, así que este es el gris que puedes ver. El uso de glifosato aumenta con el tiempo, es el más oscuro y se observa una reducción significativa en los demás herbicidas e incluso una baja en el uso total de herbicidas. Pero cuando combinamos todas estas cosas, de esto es de lo que hablo en el libro. Cuando digo que tenemos un problema de dependencia de los petroquímicos, no vamos a... El futuro de la comida, en resumen, se parece a nuestro pasado. Entonces, como podemos ver, el uso de herbicidas antiguos, mucho más tóxicos, está siendo necesario nuevamente. Pero las promesas mentirosas no se detuvieron aquí. Monsanto y otras empresas del sector prometen aún un gran aumento en la productividad. Pero en los últimos 20 años, los estudios muestran que no, eso no es verdad. Algunos muestran que el cultivo de variedades convencionales llegó a superar entre 2 y 10 veces la productividad de los cultivos con semillas transgénicas. Otro, publicado en 2001, muestra que semillas transgénicas, Bacillus thuringiensis de maíz resistente a plagas, aumentaron la productividad en unas 7 toneladas, pero que este aumento no compensó el incremento de los costos de producción. Eso no implica que en el futuro no aumente la productividad, ni que la revolución de los transgénicos fuera totalmente negativa. El cultivo se volvió más fácil, rápido y predecible. Muchos agricultores están contentos con la revolución que causó Monsanto, pero no todos. Si estos nuevos cultivos transgénicos tienen un rendimiento tan alto, ¿por qué los precios de los granos no están bajando en lugar de subir? En años recientes, la inflación de las semillas fue de aproximadamente 300%. El nuevo modelo de negocio agrícola de Monsanto nació con un gran problema. Su nuevo producto, que generaría ganancias multimillonarias, es una semilla. Por años, los agricultores usaron el método tradicional de guardar semillas para la próxima cosecha. Monsanto ahora tenía una patente sobre las semillas y exigía que sus clientes tuvieran que volver a comprarlas cada año. Quien firmara el contrato tenía prohibido guardar. Las patentes de semillas se violan desde que se inventó la ley de propiedad intelectual, y no sería diferente con las semillas. En 2013, un informe encontró 142 procesos de Monsanto contra 410 agricultores y 56 pequeñas empresas en Estados Unidos. El control de semillas no es un arma nueva, es un arma muy antigua. Faraón en Egipto lo hizo y los israelitas debían ir a pedirle semillas. Simplemente no es moral ni económicamente correcto poder patentar cualquier cosa que se reproduzca. No creo que Monsanto quiera matar de hambre a la gente. Creo que lo hacen por amor al dinero. La raíz de todo mal. Los procesos judiciales no fueron suficientes para proteger a Monsanto contra algunos agricultores que se negaban a seguir su acuerdo. La empresa tuvo que crear un departamento al estilo de una policía genética. Detectives privados eran enviados a las granjas para investigar si había alguna violación con sus semillas. El problema con todo este asunto es algo que se llama polinización cruzada, que es cuando una semilla no transgénica termina contaminándose con ácido desoxirribonucleico transgénico. Un agricultor que siembra maíz no transgénico puede ver su plantación contaminada por la de su vecino que usa semillas transgénicas debido a la polinización por el viento. Aquí surgen grandes problemas. El primero es la imposibilidad de que el agricultor venda sus cultivos como no transgénicos por un valor mayor, y el segundo es la posibilidad de que el agricultor se convierta en un criminal por violar derechos de propiedad sobre algo que él no puede controlar. Fue exactamente lo que le pasó a este agricultor de canola en Canadá. Durante años, un proceso controvertido relacionado con la contaminación transgénica estuvo en el sistema judicial canadiense hasta llegar a la Suprema Corte. El caso fue tan impactante que inspiró una película. La decisión final fue reñida, de 5-4, a favor de Monsanto. Se determinó que el agricultor violó la patente, aunque sin intención, pero no tuvo que pagar la indemnización que pedía Monsanto. Ahora, el año pasado, la Suprema Corte de México prohibió de forma definitiva el maíz genéticamente modificado en el país.
Eso sucedió después de años de una batalla contra la contaminación transgénica que venía ocurriendo en las granjas que trabajan con semillas tradicionales. ¿No crees que esto sea otra estrategia de Monsanto, que lo que no lograron por medios legales lo estén forzando a través de la contaminación? Sí, nos hemos estado preguntando si esa contaminación no será intencional. Si el centro de origen del maíz se contamina, el resto del mundo seguirá el mismo camino. La contaminación solo beneficia a las multinacionales como Monsanto. En la India, el problema con las semillas transgénicas de algodón alcanzó niveles aún peores. Cerca de 300.000 agricultores indios se quitaron la vida en las últimas 2 décadas. Después de que las semillas de algodón Bacillus thuringiensis de Monsanto entraron al país en 2002, se hicieron conocidas como las semillas del suicidio. Estudios recientes afirman que no hay causalidad entre el algodón Bacillus thuringiensis y los suicidios, y que las estadísticas son imprecisas. Un documental filmó en suelo indio el drama de los agricultores. En el sitio de Monsanto. Ellos dicen que el algodón Bacillus thuringiensis reduce el uso de pesticidas en un 78% y produce mejores cosechas, pero es una mentira descarada. A los 70 a 90 días aún se deben usar pesticidas, incluso en algodón Bacillus thuringiensis. ¿Por qué él se suicidó? La cosecha fue muy mala. Algodón Bacillus thuringiensis. Sí, algodón Bacillus thuringiensis. Bayer, la gigante alemana farmacéutica y química, adquirió Monsanto, la mayor empresa estadounidense de semillas e investigación agrícola, por $66.000 millones. 2 meses tras comprar Monsanto, Bayer enfrentó una sentencia de casi $300 millones. El herbicida más famoso del mundo, a base de glifosato, estaba en duda. Ese tipo desarrolló un tipo de cáncer terminal llamado linfoma no Hodgkin. Su caso fue solo el primero en tener una sentencia favorable sobre las acusaciones de cáncer relacionadas con el glifosato. Trabajó como jardinero en una escuela y siempre estuvo expuesto al Roundup. Bayer apeló la decisión y su vicepresidente no aceptó ni siquiera una coma del veredicto. Siento lástima por el señor Johnson. Tengo una enorme simpatía por lo que él y su familia están pasando. Cuando veo el veredicto del jurado, la decisión es incorrecta. Y no cambia la ciencia, no cambia los 40 años de uso seguro, las 800 pruebas, el estudio de salud agrícola, no cambia la ciencia. La adquisición de Monsanto por parte de Bayer tal vez haya sido uno de los peores negocios de todos los tiempos. Desde la conclusión de la compra, las acciones de la empresa bajaron de 98 a 53 euros. Mientras grabo este video, diría que es una caída de casi 50. Bastante plausible para cuando compras una empresa en la que uno de sus principales productos posiblemente causa cáncer. La desvalorización no bastó. En 2020 Bayer anunció un acuerdo de $10.000 millones. Así es, para resolver casi 18.000 juicios que afirman que el glifosato causa cáncer. Aún no existe una certeza definitiva sobre si el glifosato es cancerígeno o no. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, declaró en un estudio que el glifosato, abro comillas, probablemente es cancerígeno para los seres humanos. Monsanto, o mejor dicho, Bayer, ahora confirma la seguridad de su producto en 800 estudios científicos. Sí, es verdad, el glifosato puede tener 800 estudios científicos, pero se olvidan de decir qué tan independientes son esos estudios. Cuando Monsanto dice que hay 800 estudios que demuestran que es seguro, no tenemos idea de cuántos de esos estudios podrían ser auténticos y científicos independientes. Sabemos que la literatura científica ha sido corrompida. La industria tabacalera manipuló estudios científicos durante años para desviar la atención sobre el riesgo de cáncer al fumar. Así que las industrias de cigarrillos entendieron esta autoridad, por eso usan pseudociencia. Podrías ver a un científico sentado fumando y observando por un microscopio, o un científico con un motivo de un programa espacial temprano detrás de él, o un científico con un laboratorio detrás de él. Y muy a menudo citaban estudios científicos que eran completamente inválidos. A menudo eran financiados por la industria para demostrar un punto específico en lugar de hacer una pregunta.
y que estos se presentaban de manera muy simplista como hallazgos científicos sobre la seguridad de sus productos de tabaco. No es nuevo que alguna industria compre la opinión científica. Monsanto puede que no haya hecho eso, pero algunos documentos, que se hicieron conocidos como los papeles de Monsanto, expusieron algunos, podemos decir, trucos sucios. Documentos con más de 10 millones de páginas muestran cómo la empresa trabajó para que el glifosato se mantuviera como un producto indiscutiblemente seguro. Somos una empresa científica, somos una empresa basada en la ciencia, creemos en la ciencia sólida y no vamos a usar datos que sean inapropiados o manipulados. En 2003, el toxicólogo jefe de Monsanto informó por correo que no podía afirmar que el Roundup no fuera cancerígeno. No hicimos las pruebas necesarias en la formulación para hacer esa afirmación. Cuando la Agencia Internacional de la Organización Mundial de la Salud sobre el Cáncer iba a hacer un análisis sobre el glifosato, otro correo electrónico de un toxicólogo de Monsanto decía: lo que más nos preocupaba sucedió. El glifosato estaba bajo análisis en la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. En ese momento, la empresa organizó una campaña para desacreditar a los científicos y el análisis. Documentos internos que han salido a la luz a través de descubrimientos y tribunales han demostrado que Monsanto preparó de antemano una campaña de relaciones públicas para contrarrestar lo que esperaban que fuera una decisión negativa de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. ¿Sobre el glifosato? ¿Por qué, si están tan seguros del producto, por qué la empresa necesitaba hacer eso? ¿Por qué la empresa necesitaba prepararse para informar al público la verdad? No sé si realmente necesito responder eso. Estefanía, exactamente eso. Tras la declaración de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer sobre el glifosato como probable cancerígeno, Monsanto respondió presentando nuevos estudios. Pero una nueva controversia en este punto salió a la luz. Algo llamado ghostwriter no tiene una traducción directa muy buena al español y ya pido disculpas por mi acento. Pero, resumiendo, es cuando alguien escribe un artículo en partes o en su totalidad y, en vez de firmar con su propio nombre, cita a otros especialistas independientes que son considerados más relevantes en el otro correo de la empresa. Un ejecutivo de Monsanto dijo: mantendríamos el costo bajo, redactaríamos y ellos solo editarían y firmarían con sus nombres. Así fue como manejamos a William Cross y Monroe en 2000. En 2000 se publicó un estudio frecuentemente citado por Monsanto que concluyó que el herbicida Roundup no representaba riesgos para la salud humana. Y es exactamente a ese estudio del 2000 al que el ejecutivo está haciendo referencia en el correo electrónico, diciendo que usarían nuevamente la estrategia de ghostwriter para tener estudios favorables al Roundup. Monsanto fundamenta la ciencia de su producto en estudios sesgados. Estudiantes, ella y los científicos lo niegan categóricamente, pero no es lo que parece. Pup. Pero en otro correo electrónico de Monsanto a Kentox muestra que Monsanto tuvo la última palabra. Revisaré el manuscrito final antes de que se envíe al editor, escribió una empleada de Monsanto. Luego, en un mensaje privado a una colega, Kentox piensa que en realidad dejaría la edición final en sus manos sin supervisión. La falta de consenso genera una gran controversia en torno al glifosato. Algunos afirman que el principal interés de una empresa es vender un producto seguro para mantenerse a largo plazo en el mercado, además del hecho de que ya existen agencias reguladoras que revisan y aprueban el producto antes de que salga al mercado. Mira, tal vez la primera afirmación tenga algo de sentido, pero la segunda creo que no tanto. Monsanto, al igual que muchas empresas en todo el mundo, tiene una pila gigantesca de dinero solo para hacer lobby. No podemos olvidar las famosas puertas giratorias, que es cuando políticos o funcionarios públicos van y regresan a empresas privadas, generando así, como mínimo, un conflicto de intereses. ¿Por no decir otra cosa? Linda Fisher dejó la Agencia de Protección Ambiental para unirse a Monsanto. Michael Friedman pasó de la Administración de Alimentos y Medicamentos a Monsanto. Marcia Hale y Josh King, de la Casa Blanca a Monsanto. Margaret Miller de Monsanto a la Administración de Alimentos y Medicamentos. William Rockus House, de la Agencia de Protección Ambiental a Monsanto. Sin olvidar a Michael Taylor, que fue y regresó varias veces. Monsanto también ha sido acusada de acosar a periodistas para que no publiquen artículos que perjudiquen sus productos. Jane y Steve, exreporteros de investigación de Fox News, cuentan los esfuerzos que hizo Monsanto para que un reportaje sobre su producto Posilac, una hormona de crecimiento bovino que hace que las vacas produzcan más leche, no saliera al aire. Una semana después, Monsanto envió una segunda carta y esta tenía un tono aún más fuerte. Y decía que habría graves consecuencias para Fox News si la historia salía al aire en Florida.
Y esta vez se asustaron. Tenían miedo de ser demandados y también de perder ingresos por publicidad. Y nunca lo olvidaré, no dudó ni un segundo. Y él dijo, pagamos $3,000 millones por estas estaciones de televisión. Te diremos cuál es la noticia. La noticia es lo que nosotros decimos que es. Yo le dije, no voy a hacer eso, y él dijo, bueno, dijo él, si te niegas a presentar esta historia de la manera en que creemos que debe presentarse, serás despedido por insubordinación. Analizando el pasado, él muestra que siempre conviene ser cautelosos. De hecho, así es como funciona la ciencia, basada en la duda. No puedo confiar tanto en una empresa tan segura de sus productos que gasta mucho dinero para evitar opiniones contrarias. Durante los últimos 20 o 30 años, Monsanto ha llevado a cabo una campaña sistemática y deliberada para atacar cualquier ciencia que diga que su producto no es seguro y para atacar a cualquier científico que tenga el valor de decir algo. Tienen una cultura corporativa que no tiene ningún interés en la seguridad y solo les interesa mantener la capacidad de vender este producto. Titule este video como Monsanto, la empresa más maligna del mundo. Pero no sé realmente hasta qué punto una corporación con miles de personas trabajando se convierte en una entidad impersonal y perversa. Es más sencillo decir que en corporaciones neutrales hay personas buenas y otras con intereses malos. O tal vez ya tenemos una sociedad totalmente corrompida, tal vez entramos en una espiral de maldad. Si es que esa palabra existe, es lo que un abogado, en uno de los casos contra Monsanto, ve más o menos. Si revisas la historia de los químicos realmente malos, pesticidas en la sociedad estadounidense o incluso en la sociedad mundial, cada uno de ellos tiene sus orígenes. En Monsanto, durante los últimos 150 años, ya sea diclorodifenil tricloroetano, bifenilos, policlorados, agente naranja o dioxina, Monsanto ha estado detrás de todos ellos. Monsanto ha hecho efectivamente un negocio de envenenar a la gente y salirse con la suya. Cuando el Nobel de Economía, Milton Friedman, dijo que el objetivo principal de una empresa es generar ganancias para sus accionistas, creo que no estaba equivocado. Aparentemente, estamos llegando a un punto en el que las ganancias para los accionistas de las grandes corporaciones están superando el sentido de humanidad. La ganancia se ve como algo que debe alcanzarse a cualquier costo, no importa si otros sufrirán por esa búsqueda. Esa es mi opinión, dime la tuya en los comentarios. Quiero terminar este video aquí rapidito agradeciendo enormemente a todos los que se suscribieron al canal y nos ayudaron a llegar a 100,000 suscriptores. Un gran abrazo y hasta el próximo video.